Hola muchachos, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es probabilidad y estadística. ¿Para qué probabilidad y estadística? Una parte importante del examen de Ceneval que te van a venir preguntando. ¿A qué se refiere con probabilidad y estadística? Bueno, vamos a empezar un poquito a recordar qué es la probabilidad y estadística porque no sabemos que no lo utilizamos mucho, pero es parte importante para poder desarrollarlos en el examen de Ceneval. ¿Ok? Bien, te voy a compartir en la pantalla los términos básicos de la estadística. ¿Ok? Bien, términos básicos de la estadística. ¿Cuáles son? Pues bueno, son en esta parte de la estadística. ¿Qué es la estadística? Bueno, si lo ves ahí, lo puedes observar, es una rama de las matemáticas, por eso te digo que es importante porque lo toman el examen de Ceneval, y es un conjunto de métodos, normas, reglas y principios. La observación de toma, organización y descripción, presentación y análisis del comportamiento de un grupo de datos para la conclusión sobre un experimento o fenómeno. ¿Qué se refiere con eso? Se refiere cuando te preguntan o cuando usted ve en un periódico alguna gráfica de algunas cuestiones que hayan marcado al país. Por ejemplo, ahorita que es lo del COVID-19, si usted se fija, pues pasan gráficas, y de esas gráficas, ¿cómo las desarrollan? Pues con un conjunto de datos que extraen, pues ya sea del Estado o del mismo México. A partir de ahí, entonces, desarrollan lo que son la observación, toma de organización, una descripción, que la descripción es una tabla, la representan a través de una gráfica y analizan esa gráfica y esa tabla con preguntas. ¿Okay? Poco a poco lo vamos a ir desglosando. Hay otra parte que te dice clasificación de la estadística. Hay varias clasificaciones y varias ramas. En este caso, la estadística descriptiva. Dice aquí, es la parte de la estadística que estudia las técnicas y métodos que sirven para la observación, toma, organización, descripción, presentación y análisis de datos. ¿Sí? Que esa nada más describe. El Colima se desarrolló el COVID-19 principalmente en el municipio de Manzanillo. Empiezan a describir lo que se desarrolló, cuántos han estado infectados, cómo se han ido logrando y su desarrollo en escrito. Nada gráfico, ¿ok? Todo es descriptivo. Hay otra estadística que se llama la estadística inferencial. Esta estadística, dice, es la parte de la estadística mediante la cual se intenta dar explicación, concluir o inferenciar sobre los experimentos y fenómenos observados mediante el auxilio de la probabilidad estadística descriptiva y distribución de probabilidad, por lo que resulta una herramienta de suma utilidad para la toma de decisiones. Es decir, que quiere tomar datos sobre, vamos hablando del mismo tema que está en desarrollo, que es el COVID-19, desarrolla lo que es tomar todos los datos que tienen sobre el COVID-19 en el estado de Colima, no vayamos a otro más que aquí el estado. Esta estadística inferencial te dice, es estadística mediante la cual intenta dar explicación o concluir o inferenciar sobre los experimentos. Aquí te dice cómo se va desarrollando, cómo está el estado de Colima con esta cuestión del COVID, o si se van observando fenómenos, cuánta gente, es decir, cuánta gente está infectada, cuánta no, cómo se va a llevar a cabo, que se desarrolla poco a poco en otros estados, en otros municipios. Entonces, es la que te va a ir ayudando a ir siendo más metódico en qué es lo que tú quieres observar del fenómeno y cuál es poco a poco vas a ir desarrollando. ¿Okay? Perdón, ¿hay otra? Que es la parte de las definiciones, que es población.
La población dice cantidad total de cualquier conjunto completo de datos, objetos, individuos y resultados que tengan alguna característica en común. Es decir, es una tabla en que tú desarrollas, por ejemplo, hombres y mujeres, y cuántos hombres y mujeres están infectados por el COVID-19. Entonces tú haces tu tabla de hombres y mujeres, cuántos números, vas a poner la cantidad de hombres y mujeres infectados, y haces otra tabla de hombres y mujeres y cuáles no están infectados dentro de hombres y mujeres no están infectados, mujeres no están infectados dentro de toda la población del estado de Colima, que esa es la parte, la población, es decir, de dónde vas a tomar los datos, ya sea de un individuo, ya sea una escuela, ya sea si estás hablando de directivos, estás hablando de alguna cuestión de tiempo, de cada vez cuando llueve o en qué meses cae más la lluvia, pues entonces tomas los meses, tiempos, entonces es lo que tú vas a ir desarrollando en tu tabla. Dentro de la, como te digo, es el conjunto de lo que vas tú a hablar dentro de esta tabla y posteriormente para graficar la tabla. Dice aquí, detonaremos el tamaño de la población por n, es decir, cantidad la que sea. Puede ser una cantidad muy pequeña o puede ser una cantidad muy grande. Te dice aquí, puede referirse a actos, áreas geográficas, cosas, datos, objetos, individuos, resultados e incluso a temperaturas o tiempos, que es lo que te acabo de decir anteriormente. La muestra, ¿qué dice aquí? Es cualquier subconjunto de elementos de la población. Todos los elementos de la muestra deben tener todas las características de la población. Para que una muestra sea representativa de la población, esta deberá contener aproximadamente entre el 5% y el 10% de datos de la población cuando esta es infinita. Tomamos el tamaño de la muestra, denotamos, perdón, el tamaño de la muestra como n. Es decir, si estás hablando de 100 personas, entonces se toma aproximadamente el 5% o el 10% de esa población, para que no hables de las 100 personas. Puedes tú tomar un referente y no sea la tabla o la gráfica de estadística tan alta y tan elevada. Variable, que dice, es la cualidad o cantidad mediable de cualquier sucesión. Perdón, de cualquier suceso o acción que presente o experimente un cambio. La podemos representar mediante un símbolo X, Y, Z, alfa o beta, y el cual se le puede asignar un valor cualquiera de conjuntos determinados de datos. Ahora, es decir, la cantidad o cualidad que tienes de esa acción. Bien, si son, por decirlo así, tomas una población de 100 personas, dentro de esas 10 personas, vas a tú empezar a hacer el experimento, o lo que tú quieres preguntar, o lo que tú quieres saber de esa población. Hay otra variable que se llama variable aleatoria. Es aquella variable cuyos cambios no pueden ser determinados ante que estos se representen, es decir, están destinados a la suerte. También se le conoce como variable probabilística, cabalística, de azar o de la suerte. Esta aleatoria es, por ejemplo, como una variable de los juegos de cartas. Bien, si tú haces te dicen cuál es la probabilidad, por decirlo así, que me caiga el águila a lanzarla, bueno, esa es una variable aleatoria, porque pues una de uno, ¿bien? No puede ser de cuántas veces yo podré ganar jugando cartas, ganando con la carta de A de corazones. Entonces, pues, esa es una variable aleatoria porque puedes tener muchos cambios y mucha probabilidad de que pueda ser que salga esa carta o no salga. Y pues son cosas al azar que pues no tienes en sí un dato preciso. Aquí te muestro un mapita para que tú veas de lo que te estuve hablando anteriormente. Te hablé de algunas variables, no de todas, bien, porque no todas realmente se utilizan y no todas te preguntan.
Entonces, observa aquí el tipo de variables, las variables numéricas o cuantitativas y las variables categóricas o cualitativas. Dice las variables numéricas son variables numéricas discretas y variable numérica continua. Y las otras son variables categóricas o cualitativas, que son variables categóricas nominales y ordinales. Checa esas partes del tipo de variables. Les voy a compartir este PowerPoint posteriormente para que tú lo puedas ir checando poco a poco y si tienes alguna duda o pregunta, pues la podemos desarrollar. Te voy a dejar una tarea. Si te fijas, hoy fue pura teoría. Vamos a empezar por teoría para que recuerdes y vamos a desarrollar posteriormente práctica para que veas cómo se desarrollan lo que son la probabilidad y la estadística. Vas a terminar el cuadro sinóptico de los tipos de variables. Hay más variables, tipo de variables. Yo te enseñé algunos. ¿Bien? Entonces necesito que investigues cuántos tipos de variables estadísticamente hablando hay. ¿Bien? Y lo puedas concluir el cuadro sinóptico. Tarea 2. Dice aquí instrucciones. Consulta la página www.consulta.com.mx y elige un estudio realizado. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ir elaborando la estadística, es decir, mi tabla y luego posteriormente mi gráfica y después posteriormente analizar ese estudio que realizamos, ¿bien? Con la tabla y con la gráfica. Si en caso de que no puedas consultarlo, no hay ningún problema. El día que nos vayamos a conectar virtualmente, pues podemos desarrollar uno y tú puedas tener ahí esa consulta. No hay ningún problema si usted no puede entrar y checar esa consulta. ¿Okay? Lo vamos a ir desarrollando posteriormente. Entonces, en sí, este tipo de estadísticas, tú lo observaste en lo que fue en lo que fue dentro de secundaria, empezaste a saber lo que fue estadística probabilidad, que se llamaba, te enseñaban a hacer las tablas, te enseñaban a hacer las gráficas, que son gráficas de barras, gráficas de histograma, barra lineal, barra cubiculínea. Eso depende de los datos que te otorgan. Bien, está también la gráfica circular, o le llaman gráfica de queso, que eso también es importante, cómo desarrollarla. Bien, es una de las gráficas que necesitamos trabajar para que tú puedas ver cómo se desglosan y puedas ir analizando esos desgloses de esa gráfica circular. Déjame, voy a... Tienes una parte dentro de tu libro, digo, de tu manual. Me compartí tu manual. Aquí está. En tu manual viene también las variables. Mira, de aquí puedes sacar las variables que nos faltan, ¿verdad? Para que puedas tú checar y puedas tú observar las variables que aún yo no les puse en ese cuadro sinóptico. Aquí también hablan sobre las distribuciones de frecuencia, que estas distribuciones de frecuencia, que es lo que veríamos dentro del sábado, para que tú veas cómo vas a desarrollar esta frecuencia, que viene siendo frecuencia absoluta, viene siendo frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada, y a esto me refiero cuando yo digo tabla, ¿bien? Y aquí se viene desglosando qué es lo que se va a desarrollar dentro de la tabla, que esto es parte de la estadística y de la probabilidad, que vamos a ir resolviendo el día que nos vayamos a ver. Mientras veo ojeando, mira, ahí sus frecuencias agrupadas. Y luego ya empiezan lo que son sus límites de clase, amplitud de clase, marca de clase. Observa bien tu guía de examen.
Y si tiene alguna duda o pregunta, pues bueno, ya lo resolveremos, como te digo, nuevamente el sábado. Por favor de que desarrolles lo que son esas dos pequeñitas tareas y las puedas resolver. Y nos vemos en la próxima clase. Pues bueno, eso es parte de la probabilidad y estadística. Empezamos primero, como te digo, nuevamente con teoría y posteriormente pues vamos a desarrollar en las demás clases todo el desarrollo de una estadística. Bueno, muchachos, pues muchas gracias y espero nos haya servido este pequeño video de primeramente teórico y ya los demás van a empezar a hacer más prácticos.